visto cuando se pone la cosa intensa. Gracias, Presidenta. Creo que el 13 de marzo el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria. Y para declarar la emergencia sanitaria tenía que haber un hecho preexistente, la existencia de emergencia sanitaria. Si hubiera declarado una emergencia sanitaria en un momento donde no hubiera emergencia sanitaria, dicho acto administrativo pudiera haber sido recurrido al Tribunal de Cuentas porque es un acto abusivo. Y a partir de ahí, todas las decisiones respecto a la emergencia sanitaria, en esa hipótesis de una declaración sin existencia previa del hecho fáctico, del hecho material, hubieran sido declaradas de nulidad, inválidas, corriéndose riesgo. La ley actual es declarada también de emergencia, de urgencia. El problema es que no se fundamenta la motivación de la urgencia. Entonces tenemos un problema. Hay distinguidos catedráticos que sostienen que corre serio riesgo de no tener arreglo a derecho, de ser declarada inconstitucional. Por lo tanto, el proceso que se abre, ningún gobierno de la recuperación de la democracia hasta acá puede ostentar virginidad respecto a leyes que son declaradas inconstitucionales, pero en este caso es mucho más grave que cualquier antecedente previo. Porque si esta norma fuera declarada inconstitucional, como aborda, casi todas las áreas del Estado, imaginémonos que alguien que tenga legitimación activa va contra la ley y producto de que está desvirtuada la Constitución en lo que refiere al volumen de temas abordados y a la inexistencia de la fundamentación de la gravedad que amerita en términos sociales, económicos, en términos políticos, la circunstancia de este instrumento, el país estaría regalando una ventaja comparativa en América Latina que es su fortaleza institucional. Ese es un riesgo, y es un riesgo innecesario. O sea, opción A, supongamos se declara la norma inconstitucional y tenemos este problema, porque solamente se declara para el caso de quien va a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la opción B, si triunfa en quien tiene que resolver esto, que es la Suprema Corte de Justicia y no los acalorados debates parlamentarios. Yo recuerdo cuando la ley de responsabilidad penal empresarial, la cantidad de argumentos acalorados respecto a la inconstitucionalidad que después se dieron de lleno contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Pero la opción B, supongamos que la Suprema Corte declara constitucional este procedimiento. Desde la recuperación de la democracia hasta acá se han votado casi 4.000 leyes, casi 4.000. De urgente consideración nos sobran los dedos de las manos, de las dos. O sea, 9 aprobadas, de las 13 que se enviaron en ese periodo. Pasaríamos un cambio, y lo que queremos discutir es acerca de si estamos dispuestos a comprarnos ese cambio, de que el procedimiento de urgente consideración dejaría de ser fuente excepcional del derecho a pasar a ser fuente principal del derecho. O sea, en cualquiera de los dos escenarios perdemos. Uno, porque generamos un grado de inestabilidad muy fuerte, si se declara inconstitucional, y otro, si se declarara constitucional, porque el equilibrio entre poderes claramente se desbalancea de manera notoria. Este tipo de leyes, a diferencia, es la única ley que, aunque no la aprobemos, queda como ley. Pasado el plazo, alcanza con que no tomemos partido para que quede como ley. Es un procedimiento que deja al Poder Legislativo en franca debilidad. Y acá, en esta instancia, donde está representado todo el pueblo uruguayo. En el gobierno está representado una parte del pueblo uruguayo, mayoritaria, por 30.000 votos, pero mayoritaria. Ahora, inaugurar la tentación de que este sea el mecanismo principal, en caso de que se arregle a derecho, nosotros creemos que no, es un camino equivocado. Entonces tendríamos que ir a un segundo lugar. ¿Es equivocado pero es necesario? No, no es necesario. Hemos votado leyes acá de la mañana a la tarde. Y además, la coalición de gobierno tiene mayorías para poder darle el ritmo que quiera a las normas que apruebe. No necesita el procedimiento de urgente consideración para actuar con celeridad. Entonces, ¿cuál es la razón de comprarnos este riesgo, que no es un riesgo para el Frente Amplio, ni para el Partido Nacional, ni para el Partido Colorado? Es un riesgo para el sistema político. Inauguramos un cambio sustantivo.
sustantivo, en cualquiera de las dos valoraciones que haga la Suprema Corte de Justicia. Sobre cuál es la necesidad de usar este procedimiento, no he encontrado un solo argumento en lo extenso de la reunión. Porque valoraciones políticas acerca de los contenidos que todos los legisladores han hecho, hay un montón. Algunas son hasta curiosas. O sea, que en medio de una pandemia, donde parte de una de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública es que los uruguayos y las uruguayas utilicemos medios de dinero electrónico para evitar el contagio, en ese mismo contexto y circunstancia, eliminemos la inclusión financiera, bueno, está muy difícil de argumentar desde el punto de vista de la coherencia ante la circunstancia actual, las recomendaciones del Poder Ejecutivo, del mismo Poder Ejecutivo, que envía un procedimiento de estas características, además, con un argumento muy difícil de sostener, lo dijo el senador Olesker con mucha claridad, pero no hace falta ser clarividente para saber qué va a pasar con los acuerdos de partes para la forma de pago. De hecho, todos acá sabemos que hay decenas de miles de trabajadores que al momento de ingresar a trabajar renuncian a su despido. Renuncian por tontos. Es que todos los trabajadores y trabajadoras que firman contrato por obra determinada o tiempo determinado que inhibe la posibilidad de cobrar despido, lo hacen porque acuerdan en una negociación con el empresario que el despido no lo necesitan. Lo hacen, señora presidenta, porque la libertad que tienen si no firman ese tipo de contrato que se les impone el primer día que ingresan es de morirse de hambre por no tener trabajo. Esa es la circunstancia de relación de poder entre el trabajador y el empresario a la hora de acordar un vínculo contractual. Pero además, resulta muy curioso que siendo uno de los componentes de bandera principal, y la violencia en la sociedad es un problema, que tenemos que atender la violencia en la sociedad, vayamos en caminos que expertos, nadie puede acusar al doctor Leandro Costa o Juan Diana de tener vínculos con la izquierda nacional. Al contrario, es notorio que su procedencia es de los partidos tradicionales, del Partido Colorado. Pero sostiene que el artículo 220 de la LUC aumenta en maniobras de lavado los riesgos. 1, 2, facilita mecanismos para la regulación de activos eventualmente legítimos. 3, y limita las posibilidades de realizar transacciones financieras internacionales en el marco de la legalidad. En todos los terrenos, bueno, varios expertos con respecto al lavado de activos nos alertan de que las medidas que se van a tomar en este tiempo tan sumario, con dificultades importantes para que el proceso de debate sea un proceso con el tiempo suficiente para poder encontrar las herramientas que sean las adecuadas para los objetivos que se persiguen, porque yo no voy a cometer el agravio de acusar a la coalición de gobierno que quiere favorecer el lavado de activos, claramente que no. Pero sería bueno escuchar que los expertos dicen que las normas que están acá van en esa dirección. Y el narcotráfico necesita el lavado. Y si queremos atender la violencia, por más que tenemos miradas diferentes de cómo atender la violencia, no parece sensato que sea con herramientas que favorecen el lavado de activos. Hace, señora presidenta, más de 5 años el pueblo uruguayo se pronunció contra la baja de la edad de la imputabilidad. Y si uno mira los artículos 74, 75, 78 y 79 de la LUC, parece que Uruguay está en el infierno respecto de la minoría infractora. En el infierno. Porque duplica la cantidad de penas, duplica la pena mínima, le mantiene los antecedentes, los plazos de prescripción los duplica a 4 años. O sea, alguien a los 16 años cometió una rapiña y a los 20 lo pueden procesar. O sea, los duplica. También, va en una dirección muy dura. ¿Cuántos menores en infracción teníamos en el 2014? Arriba de 1000. Hoy hay 290. ¿Por qué? ¿Cuál es la urgencia? ¿Quién lo puede explicar? La tasa de reincidencia es la más baja desde que se mide. Un 75% de los menores hoy no reincide. Y en ese momento donde un 75% no reincide, prácticamente, porque todos sabemos que el elemento principal es la rapiña, prácticamente eliminamos la posibilidad de régimen de semilibertad, que el resultado que ha dado que ahí el porcentaje es mayor de no reincidencia. Entonces también tiene que ver con los contenidos de votar de apuro un conjunto de medidas que su resultado puede ser de catástrofe en términos de ir en contra
de lo que se supone el fin que se persigue, porque yo creo que ningún legislador acá persigue que la ampliación del hogar a toda la estancia permita que un estanciero asustado, a quien se quedó en la ruta de noche su auto y va a buscar ayuda y golpea, lo confunda con un delincuente y le dé un balazo en la cabeza. Nadie lo persigue eso. Ahora, son temas para pensar serenamente, no para votar a marcha camión. Yo no le puedo quitar el derecho al gobierno electo de querer aplicar su programa. Tiene todo el derecho a querer aplicar su programa. Y seguramente tengamos diferencias sustantivas en el horizonte programático. No hay duda, eso es legítimo. Lo que digo es, no necesita el gobierno electo ni la mayoría parlamentaria que está en esta sala usar este instrumento para aplicar su programa. Lo puede aplicar sin esta necesidad de crearnos este riesgo. La OIT hoy 28 de abril, refuerza un comunicado que colocó el 7 de abril respecto a cuál es la urgencia principal en esta circunstancia tan trágica de cientos de millones de trabajadoras y trabajadoras en una situación de extraordinaria vulneración, de muchísima incertidumbre, y donde si no se toman medidas como nos recomienda la OIT, de diálogo social, de fortalecer la interlocución de las partes, de proteger el trabajo, corremos severo riesgo. La LUC lo que trae es limitar el derecho de huelga. O sea, en medio de una circunstancia que nunca estuvo oculta, ¿no? La informalidad laboral, que estuvo en un 40% en los 90, un 41% en el 2014, está en un 25%. Si alguno se enteró ahora, tomemos medidas contra la informalidad laboral, no a favor de la informalidad laboral. ¿O alguien duda que alivianar la posibilidad de la inclusión financiera y debilitar a los sindicatos va a favor de aumentar la informalidad? Esperemos el resultado en un año o dos, no hay duda. Ya tuvimos circunstancias de esas en el Uruguay, que tenía una informalidad estructural comparable con algunos países de América Latina y que la logró superar en el último tiempo. Todavía en una tarea que está en construcción de poder seguir avanzando. Ahora, es curioso que se plantee que la urgencia principal en las relaciones de trabajo pasa por limitar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Miren, hace 6 años, 7, si lo que se quiere es prevenir la conflictividad, nosotros construimos algunos observatorios de conflictividad, tripartitos. Entonces, con presencia de empresarios, de trabajadores y del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo. Y el resultado de los observatorios sobre la conflictividad laboral nos dio un resultado contundente. Esto es, la inmensa mayoría de los conflictos laborales en el Uruguay, de las demandas, de las denuncias, de las audiencias, tienen que ver con incumplimientos patronales previos. La inmensa mayoría. O salariales, o de evasión de aportes, o de categoría, o de discriminación, de todo tipo de discriminación, o de acoso. Sin embargo, se aborda el capítulo laboral desde un costado, desde una perspectiva. El elemento principal parece ser limitar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a manifestarse. Por otro, y para redondear, Presidenta, el Uruguay hoy está atravesando urgencias que requieren la posibilidad de acuerdos. Cuando el presidente de la República asume, coloca acá una definición. Es evidente que la elección de noviembre demostró que estábamos en dos mitades, que hubo una mitad que aprobó el cambio y una mitad de los uruguayos casi, algo menor, que no aprobó el cambio. Y de que no se trataba de sustituir una mitad por otra mitad. En este periodo hemos intentado colocar propuestas respecto a los desalojos, respecto a la protección del trabajo, propuestas respecto al precio de los medicamentos y los insumos, de la canasta familiar, de acordar un ingreso ciudadano, propuestas que intentaran atender la parte de la población que está más vulnerada, que está con mayor complicación. Y además hemos intentado, sobre la población de riesgo para intentar ampliarle la cobertura del seguro de salud, intentando construir una base de medidas en las que pudiéramos tejer un acuerdo.
Es evidente que una reforma estructural de estas características, de todas las áreas, desde colonización, las sociedades anónimas, los temas de seguridad, los temas de la educación, no es el procedimiento que hace posible un acuerdo nacional si es que pensamos salir entre todos de una circunstancia tan compleja como la que nos generó el COVID-19. Después, una última consideración acerca de los relatos. Yo comparto que la pobreza no se puede medir solo por ingresos. La indigencia tampoco. Es necesario ir a un abordaje multidimensional de la pobreza y de la indigencia. Ahora, los 160.000 indigentes que había en el Uruguay en el 2004 eran medidos por ingreso. Y el cerca de 40% de pobres que había en el Uruguay en el 2004 también era medido por ingreso. Cualquier intento de abordaje multidimensional hubiera dado cifras mucho peores, mucho más duras. Y es cierto que hay vulneraciones de derechos que hay que atender, pero hay que en todo resistir el archivo, no en una parte resistir el archivo. Porque yo soy de los partidarios de que tenemos una deuda pendiente con las personas en situación de discapacidad, que les vulneramos sus derechos, que socialmente los excluimos. Ahora, Uruguay tenía 100.000 uruguayos que no podían ver, 100.000, por no poder acceder a una operación sencilla de cataratas. No 1 o 2, no 100, no 1.000. Hay que resistir, archivo. Tenemos una deuda enorme del Estado para el ingreso de personas en situación de discapacidad. Ahora, en este milenio, si hay un periodo de gobierno que fue nefasto para el ingreso, que en los 5 años, sumando toda la administración central, todas las empresas públicas, y miren los datos de la Oficina de Registro Civil, logró incorporar 25 en 5 años, 25 en 5 años, y a mí me parece muy poco cuando hay 70 por año, 60, fue el periodo 2000-2005, en todo resistamos el archivo, en todo, porque si no agarramos pedacitos de la realidad. Y ojalá la política, desde mi perspectiva, es la expresión de la lucha contra las desigualdades. La expresión de la lucha contra las desigualdades en el terreno de la seguridad social, la expresión de la lucha contra las desigualdades en el terreno laboral, la expresión de la lucha contra las desigualdades en las posibilidades educativas y de salud, la expresión en la lucha contra las desigualdades. El Frente no hizo todo bien y tuvo errores en estos 15 años. Ahora, no hay duda que construyó un Uruguay distinto para la inmensa mayoría de los uruguayos. Esa valoración histórica todavía está para hacerse, que muchos derechos que no existían pasaron a existir. Ahora, no se trata de eso hoy. La moción que presentó el Frente Amplio va en otra dirección. Ahorrémonos el camino de restar calidad democrática. Y si los proyectos de urgente consideración pasan a ser, a partir de este momento, la forma en la cual los gobiernos aplican de manera sumaria sus planes de gobierno, aún sin el pronunciamiento del Parlamento, lo que perdemos es en calidad democrática, y si perdemos en calidad democrática, todos retrocedemos. No es una derrota para la oposición, todos perdemos. Por lo tanto, se puede votar el mismo proyecto sin la declaratoria. Alcanza con que hubiera voluntad de la coalición de gobierno para salvar ese antecedente que es muy negativo. Gracias, Presidenta.